con nuestro invitado, el doctor Pedro Donoso, con quien vamos a conversar sobre la expectativa que genera este debate presidencial y lo que vamos a poder escuchar y sacar de conclusiones de este evento que es obligatorio como parte del proceso electoral. Saludamos entonces con nuestro invitado Pedro Donoso, consultor político, estratega, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches, bienvenido. Le saludamos a Adriana Costa, quien le habla, Licenia Espinel. Este debate presidencial sin duda llega en momentos críticos para el país. Se va a desarrollar con una baja en cuanto al fallecimiento, al asesinato, para decirlo en los términos correctos, del aspirante presidencial Fernando Villavicencio. Van a ser 7 personas las que intervengan, pero se desarrolla con este sentimiento que hay en el país de malestar, de miedo, de crisis política, de crisis de seguridad. ¿Qué debemos esperar de lo que ocurra en este debate con todos estos antecedentes? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En efecto, digamos, un debate es un hecho político, por lo tanto el análisis no debe ser solo durante el debate, sino hay que hacer un análisis en el antes, en el durante y sobre todo en el después. Es decir, digamos, a lo largo de los debates, ¿no es cierto?, en la historia democrática del Ecuador se ha visto que a la larga el debate tiene muy poco rating, muy poca gente consume finalmente el debate, ¿verdad? Pero lo que más se consume es el post-debate, ¿no es cierto?, es decir, lo que queda finalmente. Y a la larga, la sociedad del siglo XXI es una sociedad, digamos, que no consume, digamos, información muy profunda, sino que se va alimentando, por ejemplo, de videos cortos, de memes, ¿no es cierto?, de quizás los rumores y la conversación digital. Por lo tanto, el post-debate es la parte más importante del debate, sobre todo en el ámbito del consumo político, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, creo que el debate es una herramienta fundamental para la democracia. No hay que mirarla de una manera tan utilitaria, ¿no es cierto? Es decir, la democracia tiene que irse formando finalmente, ¿no es cierto? Y por eso los debates son fundamentales y deberían convertirse ya en un bien público en la democracia ecuatoriana. Bueno, doctor Donoso, ¿cuál va a ser la incidencia de este debate en lo que tiene que ver al alto porcentaje de indecisos todavía que hay a una sola semana de que se realicen estas elecciones presidenciales anticipadas? ¿Cuál va a ser la incidencia y usted considera que esto va a reducir el índice de indecisión o se va a mantener? No hay una medición, o por lo menos yo no he tenido acceso a una evidencia científica que nos demuestre si hay alguna conexión entre la baja de indecisos con, digamos, el debate. Tampoco finalmente he tenido acceso yo a una encuesta, a un estudio cuantitativo, cualitativo, que me plantee que el debate, digamos, es una herramienta de convencimiento para los indecisos, ¿no? Es decir, esa siempre es la pregunta y aún no hay una herramienta que pueda medirlo finalmente, ¿no es cierto? Entonces, hay la duda, no puedo contestar esa pregunta. Lo que sí puedo, digamos, manifestar es que desde el lamentable asesinato del candidato Villavicencio, ¿no es cierto?, todo se trastocó. Es decir, ya no sabemos finalmente cuál es el verdadero número de indecisos, si es que subió, si es que no subió, más aún cuando hay prohibición expresa legal de publicar encuestas, ¿verdad? No sabemos cómo está el tablero ahorita de los candidatos. Estamos, digamos, en un proceso a oscuras midiéndolo, ¿no? Entonces, este debate, a diferencia de otros debates, podría convertirse, y quizás no el debate en sí mismo, sino el postdebate, podría convertirse, ¿no es cierto?, a la larga en una herramienta que determine, no que determine, pero que pueda, digamos, cambiar lo que hasta ahorita habíamos nosotros definido, no más que hasta ahorita, hasta antes del asesinato, ¿no? Es decir, quién iba primero, quién iba al último, cuánto era el nivel de indecisos, cuánto era el nivel de voto nulo, etcétera, ¿no? Durante estas últimas horas, doctor Donoso, hemos escuchado una serie de contradicciones en cuanto a la forma en que se llevaron a cabo los protocolos de seguridad del candidato presidencial Fernando Villavicencio, por un lado, con información que proviene fundamentalmente de Colombia, donde se evidencian algunos problemas en la seguridad, y por otro lado, a los simpatizantes y a los dirigentes políticos de la agrupación que respaldaba al señor Villavicencio, responsabilizando del asesinato del aspirante presidencial al correísmo, el correísmo defendiéndose y etcétera. Todo este ambiente, ¿hasta qué punto puede también influir en que la gente quiera escuchar este debate para ver qué pueden responder ahí los candidatos y hasta qué punto puede influir en restarle o ponerle votos a los candidatos que están ahora corriendo por la presidencia de la República? Otra vez no puedo contestar esa pregunta porque no tengo evidencia científica que sustente, digamos. Lo que sí planteo es que todo lo que conocíamos hasta antes del asesinato está absolutamente cambiado, ¿no? Es decir, digamos, hay una nueva conversación que quizás es la profundización del miedo, de la violencia, ¿no es cierto?, que ahora quizás se palpa más por estar finalmente en el centro de la atención político-mediática, que es Quito, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, han habido hechos de violencia igual de graves, ¿no? Es decir, el asesinato del alcalde de Manta no es un tema menor, porque a la larga el alcalde de Manta era un representante del Estado, finalmente, ¿no? Es decir, él era el representante a la larga del orden constituido, ¿no? Entonces, me encantaría poder contestar esa pregunta con evidencia científica, pero no la tengo, ¿no? Entonces, a la larga, no sé si podríamos afirmar con soltura que este debate, dadas las circunstancias, se convierte finalmente en una herramienta fundamental para la decisión.
no lo sé. No sé si es que la ciudadanía, digamos, va a tener ese interés o más bien todo lo contrario. Es decir, la poca ciudadanía que podía consumir finalmente el debate va a dejar de verlo por el hastío, por el pesimismo, ¿no es cierto?, por la desazón. Solo eso nos podría decir estudios cuantitativos que a la larga no tenemos y dados los últimos acontecimientos que han sido en cuestión de horas, va a ser difícil que los podamos tener. Este debate de candidatos presidenciales sin duda resulta inédito en el sentido de que por primera vez van a estar una sola mujer candidata a la presidencia de la República enfrentándose en este caso a 7 hombres. ¿Cuál es la relevancia de esto, doctor Donoso? No sé si tenga una relevancia realmente, digamos, simbólicamente sí, obviamente, electoralmente o estratégicamente no sé si tenga una relevancia, pero más allá de eso, creo que finalmente la gran obligación para mí de los organizadores de este debate, ¿no es cierto?, debería ser romper este esquema tibio que vimos finalmente en el debate del 2021, ¿no? Que ya lo ha anunciado además del Consejo Nacional Electoral, pero no sirve si es que solamente, digamos, los moderadores pueden apagar un micrófono, o si los moderadores pueden hacer una réplica o contrarréplica, o pueden llamar al orden a los candidatos. Yo creo que la clave, y que creo que no está sobre la mesa, es que los organizadores aporten información, es decir, deberíamos establecer que el punto de partida del debate es que los moderadores nos vayan dando indicadores, ¿no es cierto?, de cómo está la situación del Ecuador para que sobre eso se debata, no sobre lo que los candidatos quieren hacer, que muchas veces son entelequias, ¿no? Es decir, los indicadores, por ejemplo, de muertes violentas, de desempleo, de siniestralidad, de pobreza extrema, digamos, de desnutrición infantil, debería darse esos indicadores y esos deberían ser los detonantes con los cuales los candidatos debatan, ¿no? No solo finalmente sus posturas o lo que ya nos tienen acostumbrados estos sobrediagnósticos del Ecuador o sobre el Ecuador, ¿no? Entonces, creo que ese sería como un gran aporte. Y el segundo aporte que debería hacer, y que espero que lo haga, aunque no tengo mucha expectativa, es que a la larga los moderadores también hayan hecho, ¿no es cierto?, una auditoría de cada uno de los planes de campaña, y sean los planes de campaña finalmente también los que marquen la discusión conceptual y temática del debate, ¿no? Es decir, el candidato X propone esto, ¿no es cierto?, en relación a seguridad, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Con qué dinero? ¿Cuál es el cronograma? Etcétera, 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 ¿no? Por la forma como está planteado, entonces, el debate, doctor Donoso, no vamos a poder escuchar las respuestas a los problemas que tiene el país, sino las propuestas a veces también poco reales o poco realizables de los aspirantes presidenciales. Eso lo entendí. Totalmente, sí, ese es un problema. A mí me gustaría que sea lo contrario. A mí me gustaría finalmente que el planteamiento sea el que les digo, ¿no? Es decir, que hay un marco referencial con información y con indicadores, que los moderadores ayuden finalmente a los candidatos a decir, este es el punto en el cual se encuentra el Ecuador, sobre esto debatamos, no sobre el deber ser o sobre lo que ellos, digamos, plantean, ¿no? Doctor Donoso, los votos que estaban destinados al candidato que lamentablemente fue asesinado, Fernando Villavicencio, siendo un candidato identificado con la derecha, obviamente, y que ha respaldado al presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando fue presidente de la Comisión de Fiscalización. Ahora que él no está, ¿usted considera que necesariamente estos votos se van a inclinar a otro candidato de la derecha? Usted me hace preguntas que no puedo contestar, súper difíciles. Es muy difícil determinarlo sin una evidencia científica, ¿no? Y como le digo, además de este asesinato se da en un momento en donde la ley determina que no hay cómo publicar encuestas. Entonces, esto complejiza mucho más finalmente la gran discusión social de por dónde irán los votos, si los indecisos crecen o se rebajan, si el nulo aumenta o no, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo esa respuesta, digamos, habrá que ver cómo se desenvuelve la campaña, sobre todo, habrá que ver cómo se aplaca finalmente el calor de este evento tan terrible, ¿no es cierto?, para tener una determinación. Es decir, hay evidentemente dos posibilidades, ¿no? Que el candidato reciba muchos más votos de los que iba a recibir, o que finalmente esos votos migren a otro candidato, pero, digamos, no tengo la respuesta porque no tengo una evidencia científica para poder contestar. Yo sé que a mí me va a decir que no tiene evidencia científica, pero en base a su experiencia le pregunto... Es la última vez que me invitan, además. No. Claro, no respondo nada, pero... No, es muy claro, ¿no? Y tiene mucha razón en lo que dice. Es muy complejo, ¿no? Ajá, pero en base a su experiencia, yo sé que no hay evidencia científica ahora porque acaba de ocurrir, pero en base a su experiencia, el hecho de que estas pugnas al interior del movimiento Construye por nombrar a la persona que le va a reemplazar en esta elección al aspirante presidencial asesinado Fernando Villavicencio, esas pugnas familiares, las pugnas políticas en la propia organización, ¿hasta qué punto van a afectar en la elección como tal, o podrían afectar en la elección como tal a esta organización política, y en este caso, si es que califican la candidatura del periodista Cristian Zurita? A la larga, digamos, incluso yo creo
que la designación finalmente del señor Zurita como candidato es una manera de aplacar finalmente las rencillas internas, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no? A la larga es un mensaje de decir, ok, vamos a bajar las tensiones finalmente y vamos a poner, ¿no es cierto?, a una figura que no sería tan fácil de cuestionar internamente, ¿no? Me parece que es un acto mucho más político a la interna que, en efecto, digamos, un acto mucho más político a la externa, ¿no? Digamos, es interesante ver porque esta fractura también evidencia lo que es el Ecuador, ¿no? Es decir, estas alianzas de último minuto, estas alianzas absolutamente utilitarias, estas alianzas que incluso no tienen mucha relación finalmente temática, ideológica, militante, ¿no? Hay un tuitero publicaba un tuit del señor Zurita que decía que acusaba finalmente también a Romo y a Roldán, ¿no es cierto?, que son dos líderes más visibles de Construye y Ex Ruptura, ¿no es cierto? Entonces, claro, el momento en que tú no construyes una relación candidato-movimiento o una relación movimiento-movimiento en alianza y que no tiene ninguna vinculación, digamos, militante ideológica, pasan estas cosas, ¿no es cierto? Pasan que el momento en que hay que tomar una decisión fuerte, importante, hay un rompimiento. Imagínense lo que es esto ya en el poder, imagínense lo que es esto, digamos, en la lógica de la gobernabilidad, finalmente, ¿no? Siempre se rompe cuando no hay una sindéresis, finalmente, ideológica, y eso lo hemos visto, digamos, históricamente en el país, y esa es la historia y la trágica realidad del Ecuador, ¿no? Partidos sin candidatos y candidatos sin partidos y candidatos y partidos sin ideología. Por otro lado, doctor Donoso, ¿hasta qué punto puede calar en la ciudadanía, en el electorado, esas campañas que se han implementado en los últimos días por parte de dirigentes y seguidores de organizaciones políticas, entre ellas del aspirante presidencial Fernando Villavicencio, en contra del correísmo, acusándole al correísmo del asesinato del aspirante presidencial por un lado, y por otro, el colocar vallas, recurriendo otra vez a la estrategia de decir que la candidata de la Revolución Ciudadana va a desdolarizar el país? ¿Hasta qué punto ese tipo de herramientas, digámoslo así, pueden influir en la votación? Y súmele finalmente a las inoportunas declaraciones del candidato Arauz también. También, sí. Es sí. una sumatoria de cosas. Y el miedo moviliza, digamos, ¿no es cierto? Hay un teórico argentino que dice que las elecciones de la región son referéndums emotivos, digamos, ¿no? Así nosotros, los latinoamericanos elegimos. Y quizás el sentimiento más movilizador de todos es el miedo, ¿no? Que a la larga te moviliza también. Pero fueron declaraciones anteriores, tengo entendido que son declaraciones de abril pasado, no declaraciones en el contexto de esta campaña electoral, que las convirtieron en un refrito y las pusieron nuevamente a discusión, sí. Irrelevante finalmente, porque es un líder de la Revolución Ciudadana que habla sobre un proceso, digamos, paralelo a la dolarización, independientemente de que tenga toda la razón técnica, ¿no es cierto? Estratégicamente no es una buena idea, ¿no? Porque a la larga revive este mito finalmente, ¿no? Que eso es, ya se ha discutido un montón. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? El miedo moviliza y el miedo cambia escenarios, ¿verdad? Y a la larga el miedo finalmente es un actor supremamente importante, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacíamos el análisis electoral decíamos lo que vemos y lo que no vemos. Lo que vemos son los candidatos, los mensajes. Lo que no vemos son estos grandes electores que no están en la papeleta. El gobierno, por ejemplo, es un gran elector. Todo lo que haga y deje de hacer tiene incidencia en el proceso eleccionario, ¿verdad? El movimiento indígena es un gran elector que, a pesar de no estar en la papeleta, tiene, digamos, incidencia, pero sobre todo la violencia es del gran elector que, a pesar de no estar en la papeleta, está presente en la vida política del Ecuador. Y en este sentido, si el gobierno es el principal elector, por ejemplo, yo digo, ¿no? O sea, ¿cómo responsabilizan a una organización política, quien quiera que sea, del asesinato de un candidato, y cómo no ven las fallas en la seguridad que tuvo el candidato? Fallas evidentes, ¿no? No lo digo yo, lo han dicho los expertos y lo dicen incluso los policías de otros países que han analizado la situación y que tienen información de primera mano sobre cómo se produjo este asesinato. Me refiero a un jefe policial de Colombia, por ejemplo. ¿Cómo no responsabilizan de esto a las fallas de seguridad y responsabilizan a una organización política? Pues es que a la larga estamos en un proceso eleccionario, ¿no es cierto? Y sobre todo en el Ecuador, los procesos eleccionarios más se parecen a una disputa de hinchadas de equipos de fútbol que finalmente otra cosa. ¿No? Es decir, no hay un debate profundo, no hay un debate serio, hay un debate polarizado absolutamente o incluso fragmentado, ¿verdad? Siempre los buenos contra los malos contra los buenos, los listas y los antis, digo yo. Entonces, es absolutamente normal, habrá que ver cuáles son las consecuencias finalmente de ese debate. Muchísimas gracias, doctor Donoso. Siempre muy útil su análisis, así que no me tome la palabra cuando digo que yo sé que me va a responder que no hay evidencia científica. Siempre muy útil conversar con usted. Aprendemos muchísimo además. Gracias, doctor. Buenas noches. Que esté muy bien, doctor. Muy amable. Muchas gracias. El doctor Pedro Donoso, que ha estado con nosotros, doctor en jurisprudencia, consultor político, analista en temas de comunicación también, que nos ha acompañado para un poco esclarecer estas situaciones que envuelven al debate electoral, que en pocos instantes más vamos a tener que escuchar, que analizar y que sobre todo que comparar y sacar nuestras propias conclusiones.